¿Cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Vamos directamente con los hechos. Producto Interno Bruto. Iniciemos mencionando algunos datos curiosos sobre Argentina. Si consideramos los últimos 30 años, el mayor crecimiento de un periodo a otro se dio durante el mandato de Menem, con un 34% de variación positiva en el PIB. En cambio, el mayor decrecimiento tuvo lugar durante el gobierno de Eduardo Camaño, del Partido Justicialista, partido peronista, fundado por Perón, partido del actual presidente Alberto Fernández, aunque liderado por el kirchnerismo. Si bien algún zurdo podrá alegar que Menem era del mismo partido justicialista, en lo económico no era de izquierdas. En solo 3 años privatizó todo lo que había sido anteriormente asimilado por el Estado. Implementó la convertibilidad y redujo drásticamente la inflación, lo que para Argentina fue fenomenal. Si hablamos ahora de Costa Rica, los gobiernos de derecha tuvieron un crecimiento anual en promedio del 10%, mientras que la izquierda solo llega al 4%. Todo esto considerando el siglo XXI. En lo referente a Cuba, utilizaremos el siguiente meme para todo el video. ¿Y qué esperaban si el socialismo castrista lleva más de 60 años robándole a la gente? En Ecuador, el centralismo logró un 14% de crecimiento anual versus el 8% promedio de la izquierda. Para Nicaragua, el promedio es de 5% más allá del partido político en cuestión. Pero si observamos el gráfico, comparando a Enrique Bolaños y Daniel Ortega, es fácil notar que la derecha tenía una tendencia hacia el crecimiento, mientras que la izquierda en el corto plazo genera la ilusión de prosperidad, pero en el largo plazo tiende a la destrucción de riqueza. Sobre Panamá, podemos contrastar lo siguiente. Martín Torrijos asumió la presidencia de un país con 13.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto. Cuando se retiró, el PIB creció un 68% aproximadamente, 25.000 millones de PIB. Por su parte, Ricardo Martinelli logró que el PIB creciera un 81% desde que reemplazó a Torrijos hasta que se retiró. En México y República Dominicana no podemos contrastar el crecimiento del PIB por partidos, porque el primero tuvo gobiernos de derecha casi siempre, solo ahora recién se les ocurrió votar por un político de izquierda, y es muy poco el tiempo que ha transcurrido como para realizar comparaciones significativas. Por otra parte, República Dominicana lleva en manos del socialismo desde hace más de 25 años, así que tampoco es muy viable realizar comparaciones dentro del periodo establecido para esta investigación. Finalmente, respecto a Venezuela, es Cuba 2.0. Basta con ver las noticias para enterarse de que no producen nada, ni siquiera su propia gasolina, y ya no tienen dinero para seguir importando cosas. Conclusión respecto al PIB. El Estado no potencia la producción como lo hace el libre mercado. Déficit fiscal. Más allá de cuánto se gasta, a los economistas les gusta hablar de cuánto se gasta el Estado en relación al Producto Interno Bruto. Yo difiero, pero bueno, hablemos del déficit como porcentaje del PIB. En este gráfico podemos observar que Argentina decidió recortar el presupuesto público, buscando el superávit fiscal durante los gobiernos de Camaño y Duhalde. Pero con la llegada de los Kirchner, el presupuesto del Estado regresó al campo del déficit fiscal. Y la situación se agravó mucho más cuando estuvo Cristina. Ah, pero Macri. Sí, Macri también tuvo déficit fiscal bastante alto, pero si observamos el gráfico, la tendencia era revertir este despilfarro. Pasemos ahora a Costa Rica. Los gobiernos de derecha tuvieron un déficit fiscal de 3.31 en promedio, mientras que la izquierda tuvo un promedio del 6%, pero nunca bajó del 5%.
Para el caso de Ecuador, los gobiernos neutros lograron un superávit fiscal promedio del 1.44%, mientras que los socialistas mantuvieron un déficit fiscal medio del 2.71%. El correísmo en particular logró un 8.23% del PIB como déficit. Respecto a Nicaragua, creo que el gráfico dice mucho. En azul, el superávit fiscal de la derecha y en rojo, el déficit fiscal del socialismo. Otro país que coincide con este preliminar es República Dominicana. Nótese que durante 20 años de socialismo, el gobierno ha gastado más de lo que ha generado. Conclusión respecto al déficit fiscal. Los gobiernos socialistas gastan más de lo que generan, aún más de lo que gasta la derecha. Deuda pública. Mencionemos a Bolivia. Carlos Mesa recibió un país terriblemente endeudado. Y sí, en su momento tuvo que buscar financiamiento, pero inició la reversión que tendría efecto durante el gobierno de Rodríguez Belcé, quien le entregó a Evo Morales una deuda pública que había disminuido en 50 puntos porcentuales. El gobierno socialista de Evo Morales y el actual presidente Arce Catacora casi duplicó la deuda pública como porcentaje del PIB, pasando del 36% en 2007 al 60% en 2018. Observemos ahora a Costa Rica. Durante los gobiernos de derecha, la deuda pública tuvo un promedio del 34% como porcentaje del PIB. Con los gobiernos de izquierda, este porcentaje incrementó al 47%. A Cuba y Venezuela no las mencionamos porque ¿quién en su sano juicio le prestaría dinero a Cuba o Venezuela? China, por intereses geopolíticos. Pero ¿cómo devolvería a Cuba o Venezuela dicho préstamo? Observemos ahora a Ecuador. En primera instancia, la deuda pública baja, gracias a los gobiernos no socialistas, hasta que llegó el correísmo. En primera instancia, la deuda pública se mantuvo en su relatividad estable, pero al cabo de cierto tiempo se duplicó como porcentaje del PIB. Me cuesta mencionar a México, pese a que la mayor parte de mis seguidores, suscriptores y público es mexicano. Pero reitero, es que desde hace más de 70 años que tenían gobiernos de derecha y recién ahora se les ocurre votar por un socialista. No es muy viable realizar comparaciones por estas diferencias entre lapsos de tiempo, excepto que a Peña Nieto se le ocurrió subir la deuda pública en 1/3 y López Obrador gustoso mantuvo ese porcentaje. Hablamos de una deuda entre el 50 y 60% como porcentaje del PIB. Pero Peña Nieto lo subió primero. Si mi querido público mexicano quiere más información sobre su país, les invito a que se descarguen mi documento Excel, que está aquí en la descripción. Sin embargo, sepan que los problemas económicos que tiene México se deben a dos factores: corrupción y narcotráfico. Finalmente, observemos a República Dominicana. Creo que es claro hacia dónde va la cosa. Conclusión respecto a la deuda pública. A los gobiernos latinos les gusta endeudarse, porque quienes pagan la deuda son otros. Pero los socialistas se endeudan un poco más. Y al final, puedes declarar default como Argentina. Y si nadie te quiere prestar, seguro que China, con sus intereses geopolíticos, lo hará. Tasa de desempleo. El asunto del desempleo es un poco engañoso, porque a los estatistas de todas las formas y colores les gusta que el gobierno emplee gente. Pero aún así, en Costa Rica, el desempleo en promedio era del 6.82% con los gobiernos de derecha. Bajo los gobiernos socialistas, el desempleo pasó a ser del 9.82%. Les doy un dato turbio respecto a Cuba. El desempleo es bajo, entre comillas, porque los cubanos en su mayoría no son empleados públicos, son esclavos. Si decides no trabajar en lo que dice el gobierno porque todo es gratis, ¿y para qué trabajar si todo es gratis? Al final igual todo te lo da el gobierno, ¿para qué voy a trabajar? Pasan cosas, te encarcelan o desapareces. Te encarcelan por no trabajar o desapareces, que igual es gravísimo. Los cubanos son tratados como ganado, y un ganado mal alimentado. Se les mantiene para trabajar. Y si tal cosa como la plusvalía existiese, se la queda el régimen dictatorial, no los cubanos trabajadores. Les recomiendo ver un documental. Se llama Cuba and the Cameraman.
Cuba y el camarógrafo. Va de un camarógrafo que viaja a Cuba cada tanto para visitar a sus amigos. Es alguien que conoce de primera mano a Raúl Castro, a Fidel Castro. Es alguien que conoce gente que trabaja en el campo, conoce gente que está ahí en la ciudad. Es un camarógrafo que no te cuenta las cosas, te las muestra. Es alguien que simplemente va con su cámara y graba de tiempo en tiempo, en distintas décadas, en distintas épocas. Entonces puedes ver la evolución de lo que es el socialismo, el castrismo, el estatismo en Cuba. Yo dejo que ustedes saquen las conclusiones. ¿Qué ocurrió en Nicaragua? Bolaños decidió incentivar la industria, lo que bajó el desempleo gracias al mercado. Ortega, como buen socialista, ahuyentó a la inversión privada, subiendo así el desempleo. Luego, el Estado creció contratando gente, pero llegó cierto punto en el cual esto se hizo insostenible. Recordemos que el déficit fiscal empeora el 2017, así que se recorta presupuesto, se despide gente, esto repercute en el desempleo y ya no es tan atractivo invertir en Nicaragua como privado. En lo que refiere a Venezuela, todos sabemos que si hubiera trabajo, la gente se quedaría. Es más, la gente iría a Venezuela porque hay trabajo, pero no hay trabajo. Y los trabajos que existen no alcanzan para vivir. Ni siquiera es que no alcanzan para vivir con lujos. No, a la gente no le alcanza con lo que tiene. Venezuela tiene tasas de desnutrición, de malnutrición terriblemente altas. Lo propio ocurre en casos como Cuba, lo propio ocurre con los mexicanos, con los hondureños, con los nicaragüenses. Si la gente se va de su país es porque no hay trabajo, no hay condiciones de vida digna o de vida que se acomoda a los estándares que tiene la gente, las expectativas de lo que la gente quiere tener, de cómo quieren vivir, de en qué quieren gastar su dinero y demás. Si todos estos latinos y otros países se quieren ir a Estados Unidos o a Europa o a cualquier otro lado, es porque allá hay trabajo, es porque quieren ir a trabajar, no están yendo a buscar los beneficios de papá Estado. Pero bueno, esto del desempleo en lo personal me deprime y es por ello también que yo quiero emigrar. Conclusión respecto a la tasa de desempleo: los gobiernos socialistas desincentivan la inversión privada y burocratizan la contratación de personal, lo cual conlleva a un mayor desempleo. El Estado contrata gente para dar la ilusión de empleo, pero en el largo plazo es insostenible. Tipo de cambio. Seguro que algún peronista ya pensó, pero Macri. Sí, durante el gobierno de Macri, el peso argentino continuó la devaluación iniciada por Cristina Fernández de Kirchner. Pero Alberto Fernández logró una devaluación aún mayor, del doble, con múltiples mercados paralelos. El kirchnerismo no pudo ni mantener ni revertir la devaluación del peso. Si hablamos de Bolivia, este fue mi tema de tesis de licenciatura. El tipo de cambio nominal permaneció estable, no es fijo. Si leen las resoluciones del Banco Central, si es que todavía son públicas, si es que se puede acceder a ellas todavía y si es que no han ocultado la información, o si leen mi tesis, verán que el tipo de cambio en realidad es negociado en sesiones de bolsín, no es fijo. Pero el Banco Central de Bolivia tiene monopolio en la oferta de dólares a costa de las reservas internacionales. Así que ellos pueden definir el precio, el tipo de cambio, a costa de las reservas internacionales. Recuerden esto porque luego voy a mencionar el tema de que las reservas internacionales de Bolivia se han ido al demonio. Por paridad de tasas de interés, el tipo de cambio boliviano-dólar no debería variar mucho. Pero por paridad de poder adquisitivo, considerando la inflación, y hablando de tipos de cambio reales, existe una presión a devaluar. Respecto a Nicaragua, una imagen dice más que 1000 palabras. Por si acaso, que la línea vaya hacia arriba no quiere decir que la moneda local se esté apreciando. Quiere decir que cada vez necesitas más de tu moneda local para conseguir $1. ¿Qué tal un gráfico de República Dominicana? ¿Se imaginan si en pantalla pusiese el tipo de cambio, la evolución del tipo de cambio de Cuba o Venezuela? Seguro que a un zurdo se le zafa un tornillo. Conclusión respecto al tipo de cambio: el socialismo solo devalúa la moneda local. Punto. Inflación y masa monetaria.
si algún día hago un video hablando sobre sex toys, incluiré una sección especial para el juguete favorito de los socialistas. No, hablamos de la maquinita de imprimir billetes. Y es que, sin lugar a dudas, la inflación en un sistema económico se produce por manipular la base monetaria. Si aumentas la masa monetaria, si imprimes más billetes o creas dinero electrónico, vas a generar inflación. Siempre. A veces es casi instantáneo, a veces toma un poco más de tiempo, pero siempre sucede. En otro video hablaremos sobre inflación y otros mecanismos, como una disminución de la curva de oferta, porque al gobierno se le ocurrió empezar a expropiar empresas. Entonces, a menor oferta y constante demanda, el precio sube. Pero este y otros temas para otro video. De momento, nótese que en Bolivia, durante la década de los 80, la inflación fue impulsada por un crecimiento de la base monetaria. O, si observamos los años 2005 a 2015, debería ser bastante evidente la relación entre estas dos curvas. Otro ejemplo es el de Argentina. Si analizamos los años 2001 a 2017, podremos notar que la relación entre la inflación y la masa monetaria es como un tango. En este caso, la masa monetaria dirige y la inflación le sigue. Nicaragua no es la excepción, aunque tiene mayor variabilidad. Y en República Dominicana ocurre exactamente lo mismo. Estas dos variables se acompañan. La masa monetaria se mueve y la inflación le sigue, tal cual. Conclusión respecto a la inflación y masa monetaria. Imprimir dinero más allá de la demanda no genera riqueza, genera inflación. Es también por ello que la moneda local se devalúa, porque hay un exceso en la oferta de dinero que nadie quiere, porque no lo vale. Reservas internacionales. Como última variable económica para este video, mencionemos a las reservas internacionales. En el caso de Argentina, es difícil de decir, porque el gobierno puso un límite en la adquisición de dólares y tienen un tipo de cambio oficial. Mentira, tienen muchos tipos de cambio. Ante estas intervenciones es de esperarse que los números no reflejen la realidad del mercado. Respecto a Bolivia, este gráfico cuenta la historia mejor que nadie. O, si prefieren, les dejo las noticias. En Nicaragua, el socialismo tuvo una variación promedio del 8% para sus reservas internacionales durante 13 años, mientras que los partidos de centro y derecha tuvieron un crecimiento del 31% en promedio durante sus 13 años. Ecuador y Panamá son casos igualmente complejos porque en su momento ambos dijeron ¡hey, que viva el dólar! Así que, bueno, estos dos casos no los vamos a poder mencionar. Pero si pasamos a República Dominicana, se logró un crecimiento majestuoso de las reservas internacionales en su momento, que casualmente coincide con el crecimiento de la deuda, y el crecimiento de las reservas internacionales se ha estancado desde entonces, mientras que la moneda se devalúa de forma constante. Finalmente, Venezuela, que tiene que vender su oro para poder adquirir divisas porque no tienen fondos. Sus reservas internacionales son un desastre. Conclusión respecto a las reservas internacionales. Es ambiguo. O bien el socialismo se come los ahorros o incrementa las reservas internacionales a costa de endeudarse, no porque exista un ahorro real. Reconozco que podríamos haber mencionado todas estas variables para cada uno de los países que hemos señalado a lo largo de este video, pero seamos sinceros, el video ya está un tanto largo y seguramente alguno de ustedes se habrá adelantado una parte. Demos respuesta a la pregunta de investigación inicialmente planteada. ¿Cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Mi hipótesis, el socialismo es una bomba de tiempo. Oh, bueno, ya, ok. Si alguien quiere una hipótesis más ortodoxa, como hipótesis alterna podríamos decir que los resultados económicos del socialismo para Latinoamérica fueron negativos. Según lo evidenciado en este video, se acepta, se aprueba dicha hipótesis. El socialismo no funciona. Sus medidas económicas son insostenibles en el largo plazo. A corto, genera la ilusión de crecimiento, gastando en exceso, endeudando a la gente, disminuyendo los ahorros, devaluando la moneda, generando inflación, destruyendo empleos reales, volviendo a la gente dependiente del Estado.
Los estatistas son tóxicos. ¿Por qué hablamos solamente de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela? ¿Qué ocurre con países como Chile o Brasil, que en su momento también tuvieron gobiernos socialistas? Bueno, si te interesa saber cuál fue la metodología aplicada para esta investigación, te recomiendo ir al siguiente video y te dejo el enlace en la descripción. Y respecto al caso de países latinos que en su momento sí tuvieron gobiernos socialistas, pero Dios gracias, hoy no los tienen, también hablaremos de ellos en su momento. Por otra parte, valga mencionar que en futuros videos hablaremos de los resultados del socialismo en otras partes del mundo. Socialismo, comunismo y otras formas del mismo monstruo, el Estado, estatismo. Veremos qué ocurrió con la Unión Soviética, sus satélites y sus colonias. También se dará una mención al caso de África, porque todos sabemos que África estuvo muy por detrás en materia económica durante mucho tiempo y en algunos países todavía lo están. Lo que no todos saben es que esto sucedió gracias a líderes socialistas. Pero más allá de la región, sea en este video o en aquellos que están por venir, el mensaje es el mismo. El socialismo no funciona.